Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Así Somos después de meses. Esto es increíble, capítulo, equipo completo, junto a Monty, junto a Zapate. Hoy día no hay vacaciones, no hay días libres, estamos todos. Sí, estamos todos. Hasta la próxima semana más o menos. Oye, chiquillos, vamos a arrancar un capítulo que es del ADN de Así Somos, justamente. Puedes comentar en las redes sociales con AS Proyecto OVNI, porque de eso vamos a conversar en esta jornada, distintas historias de objetos voladores no identificados, particularmente en Chile y en el mundo. Y para eso nos vamos a retroceder un poquito de semana, Juan Andrés Alfate, cuando a mediados de enero cae un objeto volador no identificado, justamente, a la zona específicamente de Monturaqui, a unos 170 kilómetros de Antofagasta. Primero se habló de la opción de que eso fuese un meteorito, después se planteó la opción de basura espacial, chatarra espacial. Nunca se definió muy bien qué fue, pero el proceso fue bien llamativo, por lo menos. Por decirlo menos. Mira, fíjate que hay un video que se viralizó al respecto, que son las primeras personas al llegar. Lo podemos revisar, señor director. Ahí lo estamos viendo, lo están trayendo. Para que se entienda, el objeto, al ser impactado contra la Tierra, se sepulta, y lo que están tratando de llegar hasta él es echarle agua, mientras con esa picota van abriéndose camino, y el humo que sale es por la alta temperatura que este objeto lleva, y que de alguna manera lo que están haciendo es tratar de despejar el camino para llegar a él. En este video, tremendamente llamativo por lo demás, nunca alcanzan a toparse con el objeto mismo. Eso llama bastante la atención, porque digamos que en términos de relato generó un enigma aún más potente, porque nunca llegamos a verlo. Claro. O sea, no es que finalmente alguien dijera, y después de sacar toda la tierra y echarle todo el agua posible para bajarle la temperatura, hay que entender que todo objeto que cae del espacio, por un asunto de ángulo y fricción, se incendia y llega en una situación de incandescencia. Por eso es tremendamente caliente al verse enterrado en el desierto de Antofagasta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quedó el enigma. ¿Qué es finalmente? Porque no pudimos verlo y no nos queda tan claro de qué tamaño es, pero que se puede hacer un aproximado a partir del pequeño cráter que se genera a su alrededor. Entonces, es meteorito, es chatarra espacial, o, por supuesto, y entiéndase, lo primero que empieza a decir la gente, cayó un ovni en Antofagasta. Bueno, sería uno muy pequeño por lo demás, o apenas un trozo de él, pero... Un aprendiz. Pero tengamos en cuenta de que estos objetos caen mucho en nuestro territorio, sobre todo los espacios más desérticos. Claro. Y la verdad es que nunca he logrado entender cuál es la razón de ello. Yo no sé si es un mero asunto estadístico porcentual de que tenemos más tierras baldías o más océano, o será una cosa de la divinidad, de la santa gracia, que no caigan en medio de la ciudad esto frecuentemente. O sea, menos mal que así sea, ¿no? Porque podría causar un daño menos importante. Pero sí llama mucho la atención. De hecho, ahí mismo las autoridades estaban súper alertas de que nadie se acercara, ni que nadie manipulara ese objeto, ni tratara de escarbar para poder tomarlo, porque no sabemos el peligro que representa. O sea, desde que te puedes quemar hasta que pueda tener algún tipo de radiación, por ejemplo. Ahora, igual, la probabilidad de que caigan cosas desde el espacio es bastante probable. Ayer llegaba un dato súper que me dejó muy impactada, que tiene que ver con que se estima que hay más de 6.000 toneladas de basura espacial orbitando la Tierra, y de ahí para arriba. O sea, incluso algunos dicen que hay un poquito más, y que van volando o viajando a más de 20.000 kilómetros por hora. Entonces, imagínate la velocidad que trae ese objeto cuando entra a la Tierra, o incluso el peligro que representa que esa basura esté siempre suspendida en el espacio, que puede incluso impactar a la Estación Espacial Internacional, o puede impactar a algún satélite que nos proveen servicios día a día, y que nosotros después, si se nos cae el servicio GPS o internet satelital como hay hoy día, nos queda la escoba. Entonces, también hay un tema ahí con la basura espacial que es una tremenda problemática, porque prácticamente es una tarea titánica, imposible limpiarla. En el video que estamos viendo, y quiero hacer hincapié en eso, hay varios problemas que de hecho detectan los distintos científicos que analizaron esto. De partida, los videos empezaron a viralizarse a través de redes sociales de TikTok. Claro. Y lo que a los científicos más le preocupaba, según lo que yo estuve leyendo ayer, era la manipulación a mano limpia que se realizó en ese momento. ¿Por qué decían? Porque claro, hay un cuidado, y de hecho las dos personas que en primera instancia están participando de este video, después fueron
tuvieron un proceso de seguimiento, investigación para que efectivamente ver que estaban bien ellos de salud, porque podría haber sido un tema de radiación que al parecer no fue efectivo. Pero los científicos decían, al realizar esa actividad que está pasando ahí, que estamos viendo en pantalla, ya se genera un desequilibrio de la posible composición del objeto que nosotros teníamos. Si esto nadie lo hubiese tocado, los científicos decían, nosotros podríamos haber hecho una especie de fotografía en 3D. Hay otro objeto que estos videos después se pidieron bajar por las redes sociales, empezaban a viralizar porque ya todo se viraliza muy rápido, pero hay otro objeto que tengo entendido que sí se alcanzó a sacar de ese lugar, por lo tanto también se manipuló el lugar. Y ellos alegaban de que no existían protocolos, Juan Andrés Alfate, en cuanto a todo esto, porque claro, una cosa es la salud de las personas, perfecto, pero otra cosa es la investigación científica que tú puedes hacer en torno a lo que cae. Y en ese momento ellos perdieron absolutamente todo poder de realizar algún tipo de investigación científica y de saber con certeza qué es lo que están buscando allí en medio del desierto, porque se les imposibilitó hacer las fotografías porque había una manipulación, se les imposibilitó ver el sector exacto de lo que estaba, de donde había caído, o sea, científicamente todo eso que está en el video es muy llamativo pero muy erróneo. Está contaminado, como si habláramos de una escena del crimen. Exacto. Digamos, se metió muchas manos sin un protocolo indicado y que finalmente, en caso de que fuera un objeto de interés realmente, termina quizás poder llegar a perder parte de sus propiedades para futuros estudios. Entonces hay que entender de que hay cazadores de meteoritos en Chile, incluso hay artesanos que hacen con estos objetos materiales de pedrería o joyería, en fin, pero que tal como exponían ustedes, incluyen un riesgo bastante interesante, porque importante más bien, porque algunos de estos elementos traen isótopos radioactivos o tienen elementos transuránicos, y eso, para que ustedes entiendan, es un cáncer inmediato para la gran mayoría, y aunque no es contagioso del todo, porque en este caso un cáncer no es contagioso, pero por radiación se entiende que si una persona estuviera tremendamente irradiada, sí podría generar alguna especie de anomalía en quienes se acercan a él en los días siguientes, queda en un aislamiento total a esperar su muerte. No puedo dejar de mencionar algo que había dicho Monti con respecto a la basura espacial. ¿Cómo son las cosas? Fíjense que hace un tiempo hablábamos de la película Don't Look Up, en donde Chile, por un precio, vale decir, nos vendían, aceptaba que un meteorito cayera en las costas de nuestro país para que los científicos pudieran, digamos, sacar parte de este material para usarlo en tecnología, sacrificando, por supuesto, a Chile. Para ello, por tsunami gigante y todo eso. La Estación Espacial Internacional, se ha hablado poco y nada de esto, va a ser liquidada. La famosa Estación Espacial Internacional tiene sus días contados y la van a echar abajo de una forma calculada. Y estuvieron viendo dónde podría caer para que no haga ningún, o sea, pues una cosa gigante, digamos, claro. Casi casi un pequeño estadio. Y curiosamente va a caer en las costas de Chile. Entonces, lo que no se dice o no se sabe, y aquí puedo que esté hablando de más, si eso es una mera casualidad o finalmente, como la película, terminaban aceptando que cayera en nuestras costas, porque créame que nos da lo mismo, digamos, algo de la fauna marina al menos se verá afectado cuando caiga una pequeña ciudad que estuvo orbitando tantos años en el espacio en los mares de nuestro país. Ahora, con la diferencia que en la película no se podía decir que no, porque ya el trayecto no se podía desviar. Acá en la vida real sí se podría decir que no. Hablaste del cáncer. Corrígeme si me equivoco, pero nosotros hemos revisado ciertos sectores, o a lo mejor la Monti tiene el dato exacto, donde han caído objetos que son no identificados y que después, a la larga del tiempo, de los años, la población empieza a sufrir de enfermedades como el cáncer en forma masiva. ¿Eso lo hemos conversado en distintas instancias o yo vi otro programa? No, para absolutamente. De hecho, sin ir más lejos, mira, perdón que mezcle los temas, pero me parece muy interesante lo que está planteando Mike. Es cierto que históricamente ciertos objetos caídos del cielo, objetos, digamos, creados como parte del Big Bang o la creación del cosmos, que tienen en sus componentes ciertos elementos de riesgo para el ser humano, han caído y ha afectado a la población. Sin ir más lejos, se habla en Villa Alemana, quinta región, acá al ladito de nosotros, que ciudad de grandes editores de este país. Sí, señor. Que ese lugar está construido sobre una confirmada, hay una cantera de hecho, placa de cuarzo gigante. Y ellos tienen la idea, y de hecho próximamente, poco más, o no, en realidad no hay una fecha, pero pronto se va a hacer un festival
porque ellos han llegado a la conclusión de que el cuarzo, que mucha gente lo utiliza como un captador de energías emocionales negativas de las personas, y que esto lo guarda. Pero como esto está debajo de Villa Alemana, pasa a ser como poner la basura como una base de todos. Entonces, por eso Villa Alemana se dice que es un cultivo de personas, lo voy a decir así, inquietas, que tiene que ver con revolucionario en idea y mucho artista, que son, de cierta manera, un artista en su base, es un inconformista con ganas de expresarse, a veces rabiosamente o más creativamente, pero es alguien que necesita explotar de alguna forma. Nuestra Dani. Claro, entonces nuestra editora, que es de ahí, este programa no podría ser como es, de no ser de alguien de Villa Alemana, afectada por el cuarzo durante su niñez. Entonces, es verdad que estos elementos cambian la estructura de la persona a la persona. Esto que le estoy diciendo está confirmado por el municipio, o sea, puede ser una leyenda para algunos, pero la gente de Villa Alemana es así un lo hecho cree. ya. Entonces es muy interesante. Claro, un fenómeno así se puede analizar desde varios puntos de vista. O sea, ¿qué representa eso para el riesgo de la salud de las personas? Como decía Mike, la investigación científica. Y también quizás la parte más como espiritual o enigmática, que tiene que ver con las energías. Si nos vamos hoy día a una serie que está muy de moda en Netflix, Archivo 81, habla más o menos de un meteorito y una piedra que después les cuelga en el cuello de un personaje y suceden ahí cosas medio extrañas. Yo me acuerdo también que tú contaste una historia una vez, Alfate, de un pedazo, creo, de meteorito. Sí, me acuerdo perfecto. Sí, que los compañeros de curso de mi hijo iban a mi casa a verlo. Sí, yo lo tuve que sacar. Entonces, claro, uno no sabe qué tipo de energía tienen esos materiales, o sea, esos minerales, no sé, me estoy poniendo en un plano quizás un poco más espiritual. Sí, o esotérico. Esotérico, pero me acuerdo de tu historia perfecto. Claro, lo que pasa es que yo le mencionaba que hay orfebres en Chile, a ver, un meteorito, si usted encuentra un pedazo de meteorito, según su composición, podéis sacarte, digamos, la lotería, porque algunos los venden en varios millones de pesos un pedacito así, digamos, porque sirve, porque tiene materiales importantes. Bueno, esta mujer, muy hábil, muy reconocida internacionalmente, busca meteorito, va con científicos para que se lo daten, y ella me hizo un anillo, que terminó siendo como el señor de los anillos, como el anillo de Sauron. Y era tremendamente atractivo para mí, porque con una data científica, así como que te pasa un documento y todo, el anillo era más antiguo que el planeta Tierra. O sea, tenía más de 5.000 millones de años. O sea, era más antiguo que nuestro planeta. Imagínate lo interesante tener contigo un anillo que me lo había puesto así como a lo Frodo colgando con una cadena. Bueno, yo, aunque no lo crean, soy menos supersticioso de lo que parece, pero me lo tuve que sacar porque me lo ponía y eran enfermedades, malas patas, despido, me lo sacaba y como que se limpiaba. Volvían las oportunidades, todo, y al final parecía un chiste. Pues eso es como para ponerle en una caja como la caja de Ana. Claro, en el Museo de los Warren. Es casi, pero yo no sé por qué. Capaz que hay una cosa energética tan potente de algo que es más antiguo que la Tierra, que quiera limpiar. Y yo, como lo ando trayendo puesto, es como yo agarro todo lo malo. Claro, como que a lo mejor ahí concentra todo lo negativo de la sociedad. Me caí en el esoterismo absoluto, pero sin embargo, debo decir que mi conclusión fue, lo tengo ahí porque no lo quiero perder, pero no lo uso. Oye, en cuanto a este tema de este objeto que cae, que es no identificado, ¿cierto? En un principio se hablaba, estamos viendo imágenes de este meteorito, después se definió por voces científicas, decían no, es muy complejo, por ciertas características no podría ser un meteorito, al parecer sería chatarra espacial. Pero me llama la atención que esto fue por ahí en enero 16 más o menos, 15, 14, por esos días de enero. Me llama la atención que hoy día uno empieza a buscar en la prensa, Juan Andrés Monti, y no existe una conclusión. No hay un seguimiento de la noticia más allá de estos videos que se viralizaron. Después la siguiente noticia es, se cerró todo el perímetro, como una escena del crimen, como tú bien decías hace un rato, ¿cierto? Se le da seguimiento a las dos personas que lo manipularon por si había alguna toxicidad, ¿cierto? Algún tema de radiación, que eso es dedito para arriba, muy bien, check. Y ahí llega la noticia. No es meteorito por ciertas características, entonces esto es una... podría llegar a ser, tal vez, quizás, a lo mejor en una de esas, chatarra espacial. Porque te das cuenta que cualquier cosa que fuera... ¿Tan en pañal estamos con todo? Es interesante. ¿Pero tan en pañal estamos con todo o no se sigue una investigación por una cosa intencional? ¿Sabes qué? Eso fue lo que llamó la atención. Porque es una noticia de la cual muchos quisieran saber cuál es su conclusión. Claro, ¿cómo continúa?
pero que interrumpía, esto no es la primera vez que pasa. Entonces, digamos que la más fácil es un meteorito. Que no lo digan es raro. Que es chatarra especial. Ahí ya puede ser un poco más complicado. ¿De qué origen? El país que responde a esta chatarra espacial o la empresa privada se va a hacer cargo, porque esto es peligroso. Eso es como que hubiera chocado tu auto de tu empresa en algún lugar y es un peligro público de cierta manera. Cualquiera haya sido la respuesta, no hay ninguna mala en el sentido de interés periodístico, porque cada uno nos ayudaba a entender algo. Si uno ni hablar, pues imagínate. Pero llama la atención una vez más de por qué fue el proceso de investigación, no hubo una declaración oficial al respecto. Y no es la primera vez que pasa. Entonces, aquí uno tiene que optar por dos cosas. Para quienes lo investigaron, un proceso tan de rutina que en realidad no decidieron entregar más información y nadie fue más detrás, digamos, de cuáles fueron las conclusiones, o derechamente son cosas que quedan como clasificadamente guardadas por razones que desconocemos. Si fuera así, yo creo que lo más probable es que si es chatarra espacial, acá haya alguien que tendría que responder, y es delicado, porque no es lo mismo que caiga chatarra espacial. O sea, si cayera algo ruso, habría que decirle, oiga, señores, cuidado con su basura, digamos. Claro. Le cayó a alguien. Pero tú dijiste algo clave, interés periodístico. Cuando la noticia tiene un final que no genera tanta conmoción, o que no es motivo de hacerle clic a la noticia, no se pone en los medios finalmente. Yo creo que por ahí también puede ir. Esto, y no pudieron llegar a nada tampoco. Es como que se perdió el camino. Gente que sigue, pues, que habla, llama por teléfono a esta gente. Sería interesante conocer esas conclusiones. Tú hablabas recién de la Estación Espacial Internacional, de la futura destrucción y dónde podría caer. Tenemos imágenes de aquello. Mira, vamos a revisar. Ahí tenemos entonces nuestro apoyo. Ahí nos están en el globito rojo, ¿cierto? Ahí se dice que podría caer. Intencionar dónde caer. Perfecto. Y eso es en medio del Océano Pacífico, ¿cierto? Entre Chile y Nueva Zelanda, claro. Justamente ahí al medio. Como al frente a Chiloé, una cosa así, un poquito más abajo. Ajá. Ahora, ese es el ideal, pues a nosotros nos gustaría eso es lo que te dicen. Pero algunos dicen que espérate, puede caer más al frente. Ojo, ¿sabes por qué? Porque más al frente te referís más cerca de las costas. Más cerca de Chile, sí. ¿Por qué? Porque cuando ellas echan abajo algo es porque lo van a reemplazar. Claro. Pero no es que no les sirva nada de lo que está ahí. O sea, el ideal es que caiga y lo recuperamos y de aquí sacamos cosas, por ejemplo. Claro. Entonces para eso necesitan que esté algo más cerca de un país donde puedan instalar un sistema de operaciones. Entonces pareciera que Chile sacó el premio una vez más. Pero incluso si cae ahí podría generar un tsunami, ¿o no? No da para tanto. No alcanza. La Estación Espacial Internacional, si mal no recuerdo, tiene como 500 metros de largo. Es grande, pero su estructura está hecha para que comience a desintegrarse al entrar a la Tierra. O sea, de lo que es hoy en día, probablemente quedaría menos de un 50%. Ya. Y eso impactaría con el mar. Ahora... Pero la contaminación que puede provocar eso ya es otro tema. Es como que si de repente, o sea, no quiero hilar tan fino, pero digamos que insistamos de que igual están considerando que el mar es un depósito de chatarra espacial y como los datos que daba la Monty, hay una gran cantidad. O sea, ya lo contaminamos bastante, que tiren cosas, digamos, así como un andamiaje de fierro gigante. Claro, como un gran basural. O sea, a los peces que están ahí, digamos, fregaron, digamos. Pero, vale, ¿les parece si pasamos a revisar de alguna forma lo que hemos titulado como Archivos Secretos OVNI? Pero acá en Chile, y para eso tenemos que retroceder al 7 de octubre de 1998. Sitúense más o menos a eso de las 16 horas, pleno día, justamente cuando en el cerro Las Moyacas cae un objeto volador no identificado. No estamos hablando, Salfate, de que esto lo ve una persona, 2 personas, 3 personas. Es prácticamente toda la comunidad quienes lo ven por un gran rato. Hasta ahí puede ser todo muy impactante, pero lo más impactante es todo el proceso de ocultar esta situación que viene de parte de las autoridades. Como ustedes bien saben, yo escribí un libro, el segundo, con Francisco Ortega, que habla sobre casos de encuentros con extraterrestres en todo el continente latinoamericano. Ese capítulo sobre el caso Paiwano estuvo a cargo mío porque parte del oficialismo encargado de la interacción con este objeto habló de manera exclusiva conmigo.
Esto lo he contado muy pocas veces y esta vez voy a ir con todos los detalles. Todo esto a la vuelta de esta breve pausa comercial. ¿Cuál fue la verdad que me contaron? Se la cuento en un ratito. Excelente. Ya estamos de regreso en Así Somos en esta madrugada de día miércoles hablando de distintos misterios. No le voy a transparentar los que hablamos en comerciales, que no, esos son de aquellos. Son más misteriosos. Claro, son más misteriosos hasta el día de hoy. Nos vamos al misterio de Paihuano, justamente. Juan Salfate, yo hablaba de la fecha, el 7 de octubre de 1998, a eso de las 4 de la tarde. Plena luz del día. La primera información. Verano, prácticamente. Claro, es que cae un objeto volador no identificado. No estoy hablando de una cosa chiquitita, es un platillo volador que además con la luz del sol tiraba como reflejos o se reflejaba que era plateado. Era superficie pulida, muy sin ornamentos, o sea, lo que a simple vista, mira, es muy interesante. Hay una imagen que estamos viendo en nuestro video wall que claro, a esa distancia es más o menos lo que la gente a simple vista podía ver del objeto. Y sobre todo desde el patio del colegio que está en Paihuano se veía con bastante nitidez, como decía Mike, generaba un brillo reflectando la luz del sol que le pegaba. Pero pongan mucha atención, les voy a contar de inmediato que fue el conocimiento directo que yo tuve con este caso y que luego plasmé en este libro junto a Francisco Ortega. Me encontraba pocos años después del incidente, recordemos, esto es 7 de octubre de 1998, a punto de que se sucediese el cambio de siglo y de milenio. Estoy en la Feria del Libro de La Serena, ¿ok? Entonces hay mucha gente en la Plaza de Armas, está custodiado por carabineros, ¿cierto? Todos muy bien portados, con un escenario donde se presentan artistas varios y por supuesto escritores. Estoy yo, como todo el público, haciendo mis compras, los distintos stands, y se me acerca un uniformado, se presenta, me pregunta si efectivamente soy quien soy, y me dice que su capitán está muy interesado en hablar conmigo. Yo le digo, encantado, ningún problema. Cruzamos toda la plaza y siendo que había un despliegue de carabineros, al otro lado había un móvil, ¿cierto?, de oficiales, y habían varios carabineros ahí, más el capitán, que al momento de que llego acompañado, el capitán les pide a todos si se pueden retirar. Y me quedo solo yo con él. Entonces me presento, entonces aquí venían dos cosas. Decía, ¿ya qué hice? O sea, ¿qué me va a decir? O, digamos... ¿Seré yo, señor? Claro, ¿qué tema de interés tendrá? Que nunca me extraña, a veces la gente se detiene para contarme algún hecho anómalo que han conocido, vivido, etcétera, etcétera. Efectivamente, él me dice, ¿sabe qué? Quería conversar con usted sobre el caso de Paihuano. Le digo yo, perfecto, sí. Mire, usted con quien está conversando fue la primera persona oficial en llegar al lugar, porque mi misión fue acordonar esto. A mí me llega la orden de que cayó un objeto en el cerro, que eso no cayó en las moyacas inmediatamente, pegó en el de al lado, rebotó y cayó en las moyacas. Fue, imagínate, o sea, fue un pequeño estruendo con todo lo que significó que la gente escuchara el boom sónico de esto atravesando el cielo, golpear un cerro, levantar una polvareda, rebotar y caer en el de al lado, que es el Cerro Moyacas. Ok. Entonces él dijo, tú no te puedes, la orden que él recibe es, no te puedes acercar, pero tienes que hacer un perímetro, porque igual es muy difícil acceder ahí, solamente se puede ir a caballo, cosas, o a pie, pero es bien enjundioso. Y él hace ese caso. Entonces él se da cuenta de que arrieros ya habían llegado, de que gente que fueron curiosos a llegar, también ya habían llegado, y él se encargó de echarlo. ¿A qué hora fue esto, Salfate? ¿A qué hora fue? A las 4 de la tarde. Perfecto. Cuento corto es que cuando él tiene el cordón hecho y ya le ha dicho un montón de personas no pueden cruzar, llegan militares. Y ojo, y esto lo confirma posteriormente el alcalde, el exalcalde ahora, y el alcalde actual. De esa época. Claro, que vivía ahí también. Y el director del colegio, que empiezan a llegar vehículos militares. Entonces decían, ya bueno, esto es, digamos, no es un mero accidente, tiene que ver con militares. Y empiezan a llegar gringos. Y empiezan a llamar gente de la NASA porque el alcalde, de sus palabras, dice, tengo que dar una declaración pública a la comunidad que pasó, y ellos le piden que no lo haga,
que ellos después van a hacer un comunicado junto al alcalde, así, la nace el alcalde, esto pasó, cosa que nunca sucedió. Pero eso supuestamente era como para juntar más información, ¿o no? Como la pomada que le vendieron. Pero en el fondo es como que lo bajaron, claro. Así como no diga nada, y nosotros vamos junto a usted, y él dijo, sí, espero, voy a estar con la NASA y todo, así de más que no, pero nunca sucedió. Ok. Cuando termina la operación y sacan todos los restos, que los sacaron en 4 partes, también había, según él, según este carabinero, este capitán, había unos restos de personas accidentadas, que él no logra entender bien si es que es parte del objeto que cayó o alguien que estaba por ahí y que sufrió parte de este accidente por el impacto. Y él me dice que de cierta manera pasan al lado y juntan ya, porque ya está todo coordinado, está toda la gente fuera, juntan a los carabineros, incluido este capitán, y le muestran lo que estaban sacando. Y una vez que le muestra lo que estaban sacando, que él dice que una persona baja con características raras, pero que no se veía por el accidente y todo lo demás, con un traje de buzo, los ponen a todos en filita y les dicen, ok, cuéntenme qué vieron y qué pasó acá. Bueno, le dicen, bueno, cayó un objeto, me llaman para acordonar esto, ustedes me mostraron tal cosa, he visto que están sacando cosas, perfecto. Ya, nada de eso pasó. Lo que pasó es lo siguiente. Hay un ejercicio en un puerto cercano, que era un puerto cercano como 100 kilómetros, como San Antonio, cuando tú quieras, donde la Marina norteamericana está haciendo trabajos de ejercicios militares con drones y cayó hasta acá. Lo que eso fue inmediatamente descartado porque la distancia es ridícula y no vaya a ser un ejercicio, digamos, como en Valparaíso y esto pasó en Punta Arenas. O sea, aunque estoy poniendo más distancia, no tiene sentido. Perdón, y para terminar. Y finalmente le dicen, y esta es la verdad y esto es lo que tienen que repetir. ¿Ok? Perfecto. Tengo más antecedentes, pero eso es lo que él me cuenta. Dice, yo vi lo que vi los norteamericanos, vi todo lo que se llevaron y eso no era un avión, amigo, me dice. Y parece que la que llevaban, no sé si era persona, pero me la mostraron como casi como amenaza en el fondo. ¿Nos podemos detener en eso porque antes de entrar a las teorías que son súper dispares, de hecho, como las voces oficiales que salieron, se hablaba de cayó una gran roca pintada de blanco y eso eran los destellos plateados, algo que de verdad era un poco insólito, sobre todo si pensáis que una roca no sé si va a rebotar de un cerro a otro. ¿Nos podemos detener en lo que él te contó que vio? Porque me parece que pasó un poquito colado, pero súper interesante. Más detalles, la gente puede comprar el libro todavía. Pero en el fondo, ¿qué es lo que él vio como una persona bajita? Sí, una persona de bajo tamaño. Hay que entender de que en Roswell se dice también de que se vieron parte de los accidentados tripulantes que iban en esa nave y se ha dado muchas explicaciones. Se hablaba de que eran niños, que para un experimento secreto alemán muy cruel que ocupaba niños o monos para pilotar cosas así como cuando se utilizan animales en los primeros intentos de viajes espaciales. Estamos hablando de 1998, ni niños ni monos, digamos, tienen cabida en esto. Entonces, lo que él vio, porque aquí las cosas empiezan a complejizar, porque aquí es donde vamos a entrar, en donde la realidad comienza a mezclarse con la mitología. Yo me quedo a pie juntilla con que, porque esto lo vio toda la gente, de que cayó un objeto muy liso, que no hacía ruido de propulsión, pero sí generó un pequeño boom sónico y un pequeño estruendo al chocar contra un cerro y rebotar al otro, y que desde los que estaban en el suelo y lo miraban hacia el cerro, podían notar que era liso y que no tenía alas ni mucho menos y que no le salía humo. O sea, no es algo que explotó. O sea, créanme, hasta una avioneta o un automóvil que un gigante lo tirase contra un cerro va a explotar. Esto no explotó, simplemente impactó y no pasó a mayores en términos de combustión, no se incendió. Tenemos más antecedentes, pero vamos hasta ahí. Sí, importante lo que mencionaste con respecto a los ejercicios militares, porque esto se dio en un contexto previo a la operación UNITAS, que entendemos que ese año terminó el 26 de septiembre y esto ocurre 11 días antes de que ocurre este accidente. Exacto. Escuchemos lo que dijeron los vecinos en ese entonces, o sea, leámoslos para ir poniéndonos en contexto. Mira,
Esto dice así: yo pude ver el objeto en el cerro, era parecido a un disco metálico que reflejaba con el sol un brillo metálico, y lo vi junto a otras personas. Yo estoy seguro de lo que vi, no eran brillos de piedras ni nada parecido. Y lo que decía Michael, o sea, es muy raro que una piedra caiga. ¿De dónde? O sea, se desprende desde más arriba de un cerro, claro, rebota, o sea, es algo bien extraño. Y a lo que iba con respecto a los ejercicios militares que se estaban haciendo en esa ocasión, que tiene que ver con esta operación de UNITAS, que son las Fuerzas Armadas que se unen finalmente con Estados Unidos y con distintas Fuerzas Armadas de Latinoamérica para hacer ejercicios navales. Y en esa oportunidad Chile era la sede de esos ejercicios navales. Entonces, dentro de estas explicaciones también cabía la teoría de que era un dron militar que se había estrellado ahí. Ahora, yo no sé si en esa época se ocupaban drones, o sea, estamos hablando del año 98. Lo que pasa es que la distancia no coincide, como te decía, es que esa es la explicación oficial, la que tú estás diciendo. Claro. Pero lo ridículo es que hacer un ejercicio desde el puerto hasta este lugar claramente no corresponde. No estaba ni dentro tiene lógica. Y es muy lejos. Ya. O sea, por ejemplo, si están haciendo algo en Valparaíso, lo hacen dentro de la 5ª región, no se saltan 2 regiones. Por ejemplo. Salfa, se estudiaron, bajo tu investigación para el libro y bajo los reportes de la época, se estudiaron los fenómenos electromagnéticos que empezaron a surgir. ¿Por qué lo pregunto? Porque llegué a un artículo que decía que las antenas repetidoras de Paiguano y de Pisco Elqui empezaron en ese momento, coincidentemente, con esta caída de la Roca Blanca, ¿cierto? Empezaron a tener problemas de interferencia, empezaron a caerse. ¿Se estudió eso? Hubo corte incluso. Ahora, ya, esto es interesante. Eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. ¿En el mismo sector? Solo en el mismo sector. Hay investigadores locales que tratan de ir al lugar a ver si se les quedó algún pedazo y todo. No han encontrado nada. Sin embargo, han descubierto que hay mucha anomalía electromagnética en el sector. ¿Todavía? El caso más patente, el último del que yo tengo referencia, que lo ocupé para el libro, que hablé con este muchacho que esto fue en el mes de marzo del año pasado, una vez más, como tantas veces desde el 98 hasta ahora lo han hecho. Tiene un dron, bueno, digamos, uno semiprofesional. Y él explica, y con el video dice, no puedo mandar un dron hasta allá porque el dron se le va toda la energía y se baja, o si es que no se le va la batería, que es como un clásico, para que no suene tanto a mito, no llega a cierta altura y se baja y se cae. Entonces tenía que sacarle el GPS y otro sistema más para que pudiera llegar al lugar donde aún se conservan manchas y donde a veces se provocan incendios, porque la gente quema cosas, etcétera, etcétera, pero queda la forma del disco todavía en el lugar. Pero tiene anomalía electromagnética en el caso de los drones. Eso es algo patente. Ahora, otro testigo que está en el libro. Va un grupo de médicos a los centros hospitalarios o postas que hay en el lugar. Al igual que la película Encuentro Cercano, que debe ser el film más importante que se ha hecho con respecto al tema hasta el día de hoy, sin lugar a dudas, va el grupo de médicos o la enfermera en el móvil que los lleva y los paran. Y dice, no puede entrar ni salir nadie porque hay un excedente. Y dice, ¿ya qué hacemos? ¿Nos devolvemos? No, esperen, porque esto ya va a terminar. Y los tienen ahí detenidos y pasa por la carretera, y estos están los nombres y todo, está la declaración de médicos y enfermeras, pasan por el lado camiones con lonas en las partes que se llevan este objeto. Perfecto. Que no era inmenso, pero era suficientemente grande. O sea a ver, no quiero bajar el perfil. Es como del porte de un Transantiago, digamos. O sea, tiene sus buenos metros de diámetro, ¿ok? Y redondo, y se veían las partes. Entonces decían, claro, dice que estaban llevando, dicen estas personas, algo que no le veo detalle, pero sí que es un objeto metálico muy liso, digamos. O sea, se le ven las partes pulidas y todo lo demás. Y pasan todos los camiones, y de ahí vuelven, que todas las carreteras vuelvan a estar activas. O sea, lo que pasó acá, cerraron el pueblo por un buen rato. Claro. O sea, digamos, no entraba ni salía nadie. O sea, fue así importante, pero, y nos dieron mayores explicaciones. O sea, que no es menor. O sea, toda la operación que hubo. Exacto, y parece que varios testimonios coinciden, porque un poco revisando los testimonios documentados en esa época, también se hablaba de un taxista que había visto un camión con una rampa muy grande que llevaba un objeto metálico arriba de un color medio gris, medio fluorescente, se describía de esa manera, y que iba tapado con estas lonas. Y el taxista lo vio también por una ruta que era como no oficial. Exacto. Entonces yo creo que mucha gente vio cosas
que al juntar esos testimonios coinciden en varios puntos. Sí. Entonces hay mucho secretismo dentro de esto, y también se hablaba que este objeto que habría caído se lo había llevado rápidamente la NASA, que de hecho se habían visto estos helicópteros militares los negros, los Black Hawk, ¿cierto? Sí, los Black Hawk, entonces, que se ocupan en Irak, por ejemplo. Ahí uno se pregunta, ¿dónde está eso hoy día? ¿Qué pasó con esa persona que tú describiste? ¿Dónde está el objeto? Si efectivamente mucha gente vio que algo cayó ahí. Fíjate que la curva de Roswell pasó igual. Para que ustedes sepan, lo que cayó en 1947 en Nuevo México, donde cayó en un rancho que tiene dueño, y que fueron a verlo, y que ellos dicen, a ver, lo que nosotros vimos, estoy hablando del dueño del rancho con su hijo y un ayudante, dice, vemos un objeto que se parte y que es redondo, digamos, y de ahí, mientras que llegaron los militares, se quedaron con pedazos, según ellos, etcétera, etcétera. Lo que sale en todos los diarios inmediatos, cayó un ovni. Sale la Fuerza Aérea, ¿y qué dice? Cayó un ovni. Y de ahí coscorrón para todo, y dicen, no es un ovni, era un globo meteorológico. Así parecía, pero no. Pero es que el globo meteorológico no coincide ni siquiera en el material. Acá pasó lo mismo. Cayó un ovni. Llega la gente oficial, dice, ¿qué pasó? Parece que cayó un platillo volador. Y sí, lo estamos viendo, sí. Y después al otro día, no, la NASA habló de todo, no, es un dron. Un dron y un dron, ¿eh? Ojo, ya, un dron. Claro. Se acabó el tema y todos para la casa. Oye, pero se me cortó la luz varios días, está raro esto y todo lo bueno, así nomás. ¿Qué pasa con estos procesos de investigación que pareciera ser justamente que la NASA tiene como esta lógica de, mira, vamos a juntar más información y ahí les terminamos contando, y al final nunca terminan contando absolutamente es un clásico. Nada de la investigación real? Quiero que revisemos las declaraciones del investigador Juan Castillo, quien habló el año 2017 sobre una posible nueva investigación, sobre reabrir el caso. Mira, él dice lo siguiente: yo creo que el caso se puede reabrir y realizar nuevas investigaciones, porque si este objeto cayó ahí, aún debe haber restos de este objeto. Claro. Creo que no se ha hecho una investigación del cerro. Lo que yo critico a los investigadores es por qué no fueron al cerro los días posteriores a este suceso. Situémonos los días posteriores a este suceso, porque yo tengo entendido, Juan Andrés, que sí varias personas fueron a este lugar, ¿cierto? Más allá de la comunidad científica, y lo que se encontraron fue con que no quedaba absolutamente nada. Estaba es lo que entiendo. Todo, absolutamente todo, todas las pruebas las habían eliminado. Y ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto se esconde? ¿Qué tan grande se esconde algo en el año 1998, donde también uno puede entender que había una cierta paranoia, por decirlo de alguna forma, de la gente con el cambio de milenio, ¿cierto? Que el 2000 se iba a destruir el mundo, todo eso. Pero para que toda una comunidad tenga una misma visión y una misma versión de lo que habían visto, me parece que no puede estar la comunidad completa equivocada. Entonces, es tan grande el misterio, es tanto lo que se esconde para que llegue gente de Estados Unidos a ocultar toda esta información y hacer esta verdadera teleserie del ocultismo en torno a lo que sucedió ahí. Pongámonos en la vereda del escepticismo. La versión oficial dice que es un dron, y es un dron extranjero, y que en conformidad y en unión con las fuerzas, digamos, oficiales militares de nuestro país, estaban haciendo un ejercicio secreto. Y secreto, entiéndase, digamos, son cosas que hacen los militares y que no le están contando a los demás. Y aquí viene el problema, Michael, porque no coincide al 100% lo que ellos dicen con lo que los testigos vieron, claro, con lo que se menciona, con los otros fenómenos aledaños que trajo este accidente. Entonces, aquí, desde la vereda del escepticismo, son dos cosas. Que existe una verdad lógica, pero ellos te cuentan una mentira porque la verdad les es incómoda. Supongamos que les falló algo, y ponte tú que se les murió alguien. Y dicen, sí, que no nos queremos ser responsables, no queremos hablar de esto, va a salir a la prensa, nuestros enemigos los van a escuchar, así que dame una versión que yo creo que a esta altura debe estar acostumbrada. Dile cualquier estupidez y nos da lo mismo si nos creen o no, porque no la repetimos y la van a creer. Claro, y le dan. Pero, sin embargo, cuando vemos con el caso de Roswell, pareciera que desde ahí, el ovni que cayó en Nuevo México, existe un protocolo de así se hace. Esto es lo que pasa. Y es como que incluso la sola idea de decir que cayó un ovni también es parte del protocolo, que es como para generar una desinformación que sea tan abultada que uno quede así como, ya, o es un dron o es un ovni. Es como que la duda, es como que ellos mismos te cuentan, sí, es un ovni de Venus.
Entonces ya uno dice, ya, pero ¿cómo ya que se puso más raro esto? Claro. Y se autodescalifican. Entonces, pero pareciera que es un protocolo que se repite caso a caso de otros sitios donde se habla de que han caído o han sido derribados, o por la razón que sea, donde un objeto volador no identificado con inteligencia detrás de aquel ha caído en zona terrestre. Entonces, ¿hay un misterio? Sí. O sea, lo que dice este investigador es cierto. No sé si hay algo más que se puede encontrar. Sí les puedo decir que no es cosa papa de ir y vamos. Son como 6 horas de... Sí, no, y más. Escalada de subida. Escarpadísimo y peligroso. Claro. Y es súper difícil. Y considerando también que en esa época, en ese año, no existía la tecnología que hay hoy día, quizás la preparación también, y por eso entraron las fuerzas estadounidenses a recopilar todo lo que encontraron y se lo llevaron y nunca más supimos qué tipo de conclusiones arrojaron esas investigaciones. Claro, absolutamente. Ahora, la gente, hasta el día de hoy, a pie juntillas dice, yo vi algo que no emitía ruido, solamente se escuchó el impacto, vimos cómo rebotó, no explotó ni se incendió, y hasta que no empezaron a llegar a la gente para llevárselo, nosotros nos quedábamos ahí viéndolo, y era un objeto pulido, como metálico, que no tenía detalles, no tiene alas, no tiene turbina, etcétera, etcétera, y se veía algo liso nomás. Pero estaba entero porque también se hablaba de que se había partido. Sí, no, eso no está del todo claro, parece que era un efecto óptico o de como que quedó más o menos enterrado, pero no es como que se veía una parte acá y otra acá. Ya, como una parte en el primer cerro y otra en el segundo. Hay quienes dicen eso, pero no es congruente, pareciera que ya es parte así de que la gente empieza, y vi un rayo láser, y empiezan todos, digamos, a ponerle su cosa. Como el fenómeno del teléfono. El juego del teléfono tan clásico. Exacto. Además que hay que entender de que hay que colocarse un traje de hombre rana en estos casos, porque las personas, las ganas de creer son tantas que empiezan a sazonarlos con más elementos de lo que realmente sucede. Claro. Pero si yo tuviera que escuchar al alcalde, al exalcalde... ¿Tú escuchaste el primero que estuvo ahí? Al capitán de carabineros y al director del colegio, su declaración coincide. Y no es un avión, no es un dron, no saben lo que es, y uno de ellos me dice que claramente es algo no construido en la Tierra, pero... Bueno. Y más allá de eso, para cerrar, el tema es el teatro que les hacen montar después. Lo que te hacen decirle al mundo que viste, qué es lo que fue. Claro. Eso es lo que uno dice, bueno, acá se esconde algo muy grande. Es un misterio que en Chile todavía no se puede aclarar del todo. A ese proyecto OVNI comenta en las redes sociales, porque seguimos y nos vamos a trasladar, vamos a retroceder más en años. Nos vamos a 1986, específicamente a eso de las 20 horas, ¿cierto? Tarde-noche del 19 de mayo, y en Brasil, Juan Andrés Alfate, algo que para muchos en la cultura popular es conocido como la noche oficial de los objetos voladores no identificados, un fenómeno que ocurrió en más de una ciudad de Brasil. Exacto. A ver, pongan mucha atención, porque de una forma u otra, Brasil, dado su extensa territorialidad, se han generado fenómenos ufológicos que están enmarcadísimos dentro de los libros de investigación, con una cantidad enorme de fotografías y videos que fueron requisados, quedando solo un registro de parte de un periodista, luego de que parte de este avistamiento masivo pudo verse en las inmediaciones de un periódico local. Nosotros no nos queda la menor duda de que Brasil fue visitado, mira, estamos viendo la fotografía, fue visitado no por uno, no por dos, no por tres, sino hasta por 21 objetos, 21 objetos durante la tarde-noche, cuyo diámetro, por lo bajo, cuyo diámetro podían alcanzar los 100 metros. O sea, eran gigantescos. No eran los clásicos objetos. Sí, ojo, esta fotografía es maravillosa porque no es única. Hay muchas fotografías iguales en donde los objetos dibujan movimientos completamente insectoides en el aire. Sí. Y que al sacarlo queda la marca de todo. Ese halo. Ahí, esa imagen. Perfecto. Exactamente. Como un gusano. Existe mucha fotografía de otros casos que el registro que queda es exactamente como el que estamos viendo. Esa fotografía corresponde a un periodista, de hecho, y fue una de las pocas que sobrevivieron al requisamiento total de todo el material. 21 objetos por lo menos, por mucho rato, por muchas horas, con cientos de miles de personas mirando, e insisto en el detalle,
Esto es una cosa que va cambiando con el paso de las décadas. No son objetos energéticos, no son, para que se entienda, fantasmagóricos ni etéricos. Son objetos sólidos que obviamente prendió todas las alarmas del ejército, de la Fuerza Aérea brasileña, pero que al parecer ya estaban acostumbrados a estos fenómenos porque años antes había ocurrido algo similar. Oye, importante lo que dices, porque estos ovnis fueron detectados por radares del Centro Integrado de Defensa. O sea, ya estamos en presencia de algo sólido. De momento que lo puede detectar un radar. Las operaciones inmediatamente se pusieron en marcha, mandaron ciertos aviones de combate para poder observar qué es lo que estaba pasando. La indicación era como: no intervengan, no sean agresivos, solamente observen. Y dentro de los testimonios de los pilotos, ellos describían este fenómeno como varios puntos multicolores que en algún minuto empezaron a flotar, ¿cierto? Después empezaron a hacer movimientos en zigzag, cambiaban de dirección rápidamente. Que hasta el día de hoy ni siquiera un objeto volador construido por el hombre puede hacer eso. O sea, claramente no estaban ante presencia de un enemigo en el espacio aéreo. Me refiero a un enemigo de una armada de otro país, por ejemplo. Que podría haber sido. Déjame dar solo un detalle, porque si bien algunos objetos eran captados por los radares, no todos eran captados por los radares. Entonces ahí está lo interesante, creo yo, que algunos eran materia. De hecho, algunos los captaban los radares y los pilotos decían, el radar le decía, te invento, estamos viendo 5. Y el piloto decía, no, yo acá veo 2 solamente. Y asimismo habían otros pilotos que decían, yo veo 6. Y el radar decía, no, pero si al lado tuyo hay solamente 2. Entonces era un poco, y ¿por qué lo destaco? Porque siento que es justamente lo que hablamos siempre acá en Así Somos, que es todo y es nada. Claro. Puede ser materia, pero también puede ser energía. Mira, vamos a ver lo que dijo justamente un controlador aéreo. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones. Alfate dice lo siguiente: a ver, el número de objetos vistos esa noche fue mucho mayor que 21. A veces los pilotos tenían contacto visual con los objetos, pero los radares no registraban nada. Otras veces los radares incluso detectaban la presencia de objetos, pero los pilotos no podían verlos. La Fuerza Aérea consideró solo los avistamientos en los que había confirmación simultánea. Claro. El resto fueron descartados. Es decir, Salfate, los que lograba captar el radar y también el piloto, esos fueron como listo, número 1. Exacto. Los que eran solamente por el piloto o por el radar, esos se descartaron. O sea, hablamos de mucho más que 21 objetos. Mucho más que 21 objetos. Muy buen, excelente punto, querido amigo. A ver, hay algo que no es menor. La orden que les mandan a los pilotos es: vayan y observen, pero no hagan nada. Imagínate, tu espacio aéreo ha sido invadido, se tratan de comunicar con ellos, ellos no responden, y la orden es: solo miren. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Es que está maravilloso. Porque esto había pasado antes. No. Y en esa oportunidad los pilotos sí atacaron. Y por lo que pasó, no me extraña que años después, no mucho tiempo después, que es el caso que estamos viendo, la instrucción precisa, contundente y clara es: observen pero no hagan nada. ¿Sabes lo que pasó la vez anterior? Eso te quería preguntar. Bueno, se lo cuento sin falta a la vuelta a esta hora de pausa comercial. Pero es cortita. Es cortita. Ya. Ya estamos de regreso en Así Somos. Vamos a seguir conversando junto a Salfate, junto a Michael, los avistamientos y los sucesos ovnis más importantes en el mundo. Antes de continuar, vamos con este consejo para una entretenida vuelta a clases. Con los productos Faber-Castell podrás disfrutar de todos los colores que tienen para ti. Encuéntralos a un precio especial en nuestra tienda .lared.cl. Ahí está entonces a prepararse para marzo. Y ahora sí seguimos con esta historia que nos estabas contando, Salfate, que tiene que ver con el suceso que se vivió en Brasil el 19 de mayo del año 86, la noche oficial de los ovnis, y tú estabas haciendo una referencia en que en esa ocasión la orden fue: pónganse los aviones, militares, vayan a ver qué está pasando, pero no ataquen. No hagan nada más que ¿Por qué se da esa orden y qué pasó la vez que sí intentaron interceptar a estos objetos voladores no identificados? El caso que estamos hablando del 86. Hay un caso igual, o quizás más potente, en el 77. Ya. En la parte de la foresta, de la Amazonía brasileña, que eso es tierra de nadie, es tierra virgen en gran parte, solo ocupada por aborígenes de ahí, como las tribus de los Yanomami, etcétera, etcétera. En un periodo de varios días, luces, naves a plena luz del día, civiles, en enfrentamientos que duraron, insisto, varios días,
con aviones de guerra disparándole a estos objetos, en donde incluso llegó a verse lo que los altos rangos militares describen como una ciudad, como una superficie como una mesa, con edificaciones del porte de una ciudad, de un estadio, decía él, un estadio grande, como el Maracaná, imagínate. Claro. Y con objetos voladores entre medio. Es como ver una ciudad de los supersónicos flotando entre montones de detalles que un día podríamos tratar este tema en específico. Fueron y atacaron. Y en esa oportunidad los objetos voladores atacaron de vuelta. Hubo varias bajas, militares, aviones y civiles, pero como estaba en un lugar completamente apartado de la civilización, la verdad, tripulantes, digamos, personas secuestradas, o sea, hubo de todo. ¿De verdad? Sí, y eso está en los anales, escrito del oficialismo. Dice, o sea, aquí estuvimos en guerra. No sabemos contra quién, pero una guerra. 5 días, sí, claro, y les dimos con todo. Y no sacamos, exacto, de 3 a 5 días, y no sacamos nada, y nosotros recibimos algunas bajas. Es por eso que cuando esto vuelve a pasar en mitad de una ciudad, la orden es observen, pero no hagan nada, porque nosotros ya lo hicimos y salimos para atrás. Claro. Así que fue muy interesante. Ojo, esto es bien cuestionado, porque sería una de las pocas veces, más no la única, en donde militares de tierra o por aire, Fuerza Aérea, han atacado estos objetos y, como se pueden dar cuenta, generalmente no responden y hacen maniobras y todo un despliegue de que la gente dice, bueno, en realidad no saco nada con esto porque mis balas no le hacen nada. Pero han habido oportunidades donde han respondido. Y cuando han respondido, o sea, digamos, no hay nada que hacer y la contienda es desigual, como dijo Arturo Prat, y la verdad es que nosotros no podemos dañarlos y ellos pueden hacer con nosotros lo que quieran. Claro, en el fondo. ¿De qué depende? ¿De cuándo han querido responder o no? No lo sé. Pero eso fue una lección aprendida, porque en la noche del 86, en la noche de los ovnis, que es el caso que estamos viendo, la instrucción clara y precisa, que es súper rara la instrucción, es, sí, hay 20 al menos objetos gigantes sobre la ciudad, manda la Fuerza Aérea, pero no se atrevan a hacer nada, solo observen. Imagínate lo extraño que es para un militar recibir esa orden. Salfate, si hay algo que se repitió en esta noche oficial de los objetos voladores no identificados en Brasil en el año 1986, que tiene que ver con el ocultar de alguna forma las pruebas posteriores. Mientras tú relatabas, estábamos revisando una fotografía, no sé si las podemos ver de nuevo, Simón. Justamente esa fotografía que tú decías pertenece a un periodista, que es la única fotografía que a él le quedó, porque él, cuando estaba esta noche en el 19 de mayo, él estaba en el periódico, estaba en el diario, cuenta, y de repente recibe una llamada de una persona que dice, arriba del diario hay algo raro, lleno de luces. Él dice que primero sintió que podía ser una broma, ¿cierto? Una especie de pitanza, pero que estaba con otra persona y su equipo gráfico, y va a ver esto. Y efectivamente ahí queda entre impactado, maravillado, y empieza a sacar una cantidad de fotografías increíbles, muchas imágenes. Pero ¿qué es lo que se repite? El ocultismo de la información. Llega personal también, después lo identifican, de la NASA supuestamente, y le piden todos los negativos. Y le dicen, mira, esto es para la investigación, nosotros vamos a utilizar estos negativos y después te los vamos a devolver. Estamos en el 2022 y esos negativos todavía no se sabe dónde están. Nunca más regresaron a él. Hay que entender de que eso que tú estás contando nos da pie para en algún momento hablar de otro caso. Ustedes saben que en territorio chileno, el caso de avistamiento, muy similar, porque ojo, vamos a ir a los detalles de cómo eran estas naves, en voz de los oficiales, que son personas expertas, o sea, miran algo y ellos saben todas las formas y tipos de aeronaves que existen, y lo que ellos describen es algo que claramente no está dentro de sus catálogos. Es en la Antártica chilena, en donde los testigos son solo militares y científicos, chilenos y extranjeros, y el encuentro con estos objetos duró medio día, o sea, la mitad de un día, duró 6 horas y no más. Fotos, películas en cine, registros en video, todo lo grabaron y no quedó nada, pero sí quedó el registro de todos estos científicos que dijeron lo que vimos en un plazo de 6 horas por lo menos. De hecho tenemos al que más sabe de esto, un miembro de la Fuerza Aérea Chilena actualmente activo, y que él nos podría contar detalle a detalle todos los informes que él ha logrado rescatar de esto, y es bien impresionante. Pero no es menor lo que tú dices. Es como que a la NASA le echan a pelear, ¿eh? Yo no sé si realmente está metida la NASA, pero le dicen, o alguien la que NASA se hace viene a ver, por... pum, y después agarran todas las fotos y se las llevan, y después se pierden. Lo que pasa es que, yo soy un periódico, yo exijo que me devuelvan eso, yo estoy en libertad de prensa, las fotos son mías, devuélvanmelas, sáquenle copia, hagan lo que quieran,
yo ya colaboré y nos dicen que se perdieron. Y esa es la respuesta que te dan siempre. O nunca ubican a la persona que fue a buscar los negativos, que es como la otra estrategia. Pero hay 21 objetos de 100 metros sobre tu ciudad, tú sacas todas las fotografías y no queda ni una, y todas se perdieron, o sea, no importa nada que se les traspapeló, o sea, olvídate. Aparte que estamos hablando de una fotografía de muy buena calidad para la época, porque en ese momento se ocupa una máquina de foto profesional del periódico con un lente teleobjetivo que logra hacer una captura bastante importante, muy nítida. Oye, tenemos una declaración de uno de los ufólogos que justamente vio esos registros. Pasemos a revisarla y dice lo siguiente: ¿a qué conclusión llegué? Bueno, creo que esos objetos eran realmente del espacio exterior y en mi opinión estaban monitoreando instalaciones militares industriales en Brasil. ¿Por qué dices que es datazo, Salfate? Pocas veces se ha visto una flotilla de estos objetos no identificados, hoy día llamados UAP. Sigamos llamándole ovni mejor, porque pues, la traducción para el castellano no funciona. Claro, los fenómenos aéreos, es que acuérdate que ellos expanden ya no objetos, sino que fenómenos, claro, y eso incluye también... puede ser algo no sólido. Exacto, y si bien es correcto, lo puntilloso no nos sirve comunicacionalmente en este caso. Así es mucho que explicar. ¿Qué es lo que dice este hombre? Es que le llama la atención, y es un dato no menor, porque cada vez que se han visto una gran cantidad de estos objetos mostrándose sin ninguna diplomacia, o sea, por mucho rato, a vista y paciencia de personas que no dan crédito a sus ojos, donde hay desde uniformados a civiles, personas que creen y no creen mirando esto y que te pasaste, es cuando ha tenido que ver generalmente algún tipo de intervención militar, habiendo ubicado en la cercanía algún tipo de base o una operación de cierta relevancia histórica y que los ovnis les llamó la atención por algo y van como yo no sé si a marcar territorio, a decir sabemos lo que están haciendo, cuidado, nos parece peligroso, o ustedes sigan con lo suyo, pero nosotros queremos ver, digamos, qué está pasando acá. O a recargar energía. Puede ser todo. Sí. Puede ser todo, pero coincidentalmente, cuando son casos así de escandalosos, siendo el caso británico de una base aérea, que eso duró varios días, en donde el ovni aterrizó y los militares, incluso el alto oficial a cargo, llegó al lado del objeto y lo tocaron con sus manos, y que hasta el día de hoy se investiga, y de que algunos hablan, dicen, le traspasó cierta información y todo, pero anuló gran parte de los operativos que ahí se estaban llevando a cabo. O sea, vienen y como que no les gusta lo que pasa y anulan todos los sistemas armamentísticos. No pasa siempre así, pero ha pasado un número suficiente de veces donde la conclusión fácil, directa, pero que no puedo descartar, es como que no les parece simpático la acumulación de armas en ciertos lugares y llegan carepalo, se muestran donde todos los pueden ver y han hecho algún tipo de anulación de todo el material bélico que hay en el lugar. Claramente pareciera que no es por miedo a ellos, es como con esto me pueden hacer algo. Es como, y ahí donde uno dice que no están cuidando, es que realmente no tengo idea. Sí. Es que no, y si dijera que sí es mentira, a menos que fuera súper tajante, dijera son nuestros hermanos mayores y seres de luz que nos cuiden y todo. Porque no es tan así, porque así como a veces interrumpen una base militar, dejan que existan un montón de barbaridades que están pasando y no siempre intervienen como en las guerras de Ucrania, de lo que sea, de Israel. Claro, pero es que eso... Entonces es como... Ahora venía saliendo de su dictadura Brasil, entonces sus razones de por qué operan es algo que es parte del misterio nomás. Y la verdad es que cualquier conclusión es súper antojadiza, claro, porque si bien podemos seguir una lógica de razonamiento, no siempre sucede así. Entonces, a veces es esto, a veces es otra cosa. Es que es lo que decimos, lo que comentamos siempre acá en Así Somos, que puede ser todo y puede ser nada a la vez. Hay muchas teorías de que hablan también de que somos nosotros mismos, pero del futuro, viajeros del tiempo. Claro. Entonces, claro, uno hoy podría entender alguna cierta lógica de que si tú vienes, soy mi yo de 1000 años más, no puedo intervenir el pasado tampoco, porque eso terminaría moviendo mi realidad o mi presente del futuro. Entonces, hay un montón de teorías que pueden surgir acá. Ahora, sí también hay muchos
muchas historias, muchos testigos de esto, y una bien particular es justamente el sargento Sergio Mota da Silva. Él estaba gestionando un vuelo en ese horario, eso de las 20 horas cuando parte todo esto, y él cuenta que vio una luz extraña. De hecho, en las distintas declaraciones la define como una especie de faro parado en el cielo. Así es como lo define Sergio Mota da Silva. Es muy parecido a lo que vieron los científicos en la Antártica de chileno. Se empiezan a mezclar las historias. Y se pone vertical. Claro, se empiezan a mezclar las historias de alguna forma del mundo entero. Dice que lo primero que él hace es llamar a la torre del aeropuerto internacional para verificar si algún avión se dirigía al lugar donde estaba asado José dos Campos, y la respuesta fue absolutamente negativa. De hecho, él dice que mientras conversaba esto, Monty, de inmediato desaparece este objeto, así, cosa de segundos. Pero después, y esto es más increíble aún, ¿cierto?, reaparece con un brillo aún más intenso, y en ese momento es cuando Sergio dice que saca una especie de binoculares para poder verlos más de cerca, ¿cierto?, para observarlo mejor, y era brillante y multicolor, hasta que después vuelve a desaparecer. Se repite este concepto de brillante multicolor que tú también decías que los ciudadanos habían observado en un principio. Claro. Perdón, agrega algo. Si estaba tratando de interactuar conmigo, dice este hombre, no lo sé. O sea, como así, me vio, sabe que yo lo estoy viendo, sabe cuál es mi cargo y lo que puedo entender de este fenómeno, y como a que le hace un pequeño show, que es lo que muchas veces han sentido. Claro, porque él empezó a alterar las luces de las pistas de aterrizaje. Exacto. Y ahí empezó más brillo, menos brillo de este objeto. Entonces dice, si quiso interactuar conmigo, no lo sé. Lo que sí sé es que se comportaron de manera inteligente. Es importante decir esto porque probablemente muchos de los avistamientos pueden ser aducidos a fenómenos naturales que aún no conocemos, pero esto estamos hablando de objetos sólidos. Claro. Que sí, al ser sólidos están construidos, y al estar construidos hay una inteligencia. Y como no sabemos de dónde salen, alguien podría decir, parece que no son humanos. Veamos lo que dijo el ufólogo Marco Antonio Petit Salfate Michael. Miren. Lo siguiente, a lo largo de los años tuve la oportunidad de entrevistar a militares de alto rango que, entre otras cosas, me dijeron: en Brasil no se dispara contra los ovnis porque no representan una amenaza. No sé cómo reaccionarían si fueran atacados. Al contrario de lo que se informa oficialmente, ellos saben muy bien a lo que se enfrentan. Yo creo que muchas experiencias han pasado en distintos países, pero yo creo que hay una conclusión que es transversal a todas. Y es que todos dicen que se trata de objetos con una inteligencia superior. Yo creo que esa es la gran conclusión que se saca, que estamos frente a fenómenos que se quieren mostrar a quienes ellos quieren contactar, y que la inteligencia que traen es un poco incomprensible para los seres humanos el día de hoy. Vamos a seguir hablando de esto, Salfate, porque sin duda que tenemos todavía muchas preguntas, todo esto y más a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Ya estamos de regreso en Así Somos. Recuerda comentar en las redes sociales con AS Proyecto OVNI. Ya vamos con más información de esta noche oficial de los objetos voladores no identificados. Pero antes, escúchame bien, porque el próximo 13 de febrero la red nos invita a un recorrido por territorios extremos y paisajes sobrecogedores. Un viaje a una arista poco conocida de nuestra historia. Una que permite descubrir y develar recuerdos del destierro que vivieron importantes personajes de nuestra historia. Compañerismo y traición, supervivencia y muerte. 4 territorios y 4 capítulos por una nueva dimensión de nuestro pasado, la de quienes pasaron sus días en desconocidos con fines carcelarios. Ya lo sabes, estreno este 13 de febrero por las pantallas de la red. Nosotros continuamos en este capítulo de Así Somos y nos vamos a revisar justamente lo que dijo el ministro de Aeronáutica ese 1986, justamente, que citó una rueda de prensa donde decía lo siguiente: no se trata de creer o no, se refería justamente a seres extraterrestres o platillos voladores. Solo podemos dar información técnica. Hay varias suposiciones técnicamente, pero diría que no tenemos ninguna explicación. Lindo. Esto se repite del 86 al 2022, sigue intacto. Pero te das cuenta, alguien decir como, a mí no me interesan estos temas, no sé de OVNI, nunca he visto ni uno, no sé extraterrestre, pero vi lo que todos vieron. Y no tenemos explicación. Y no sabemos lo que es. O sea, pero no decir nada dice mucho. Porque lo que están diciendo es que están obligados a descartar todo lo que conocen. Claro. Lo que sucedió es algo que no está dentro del marco, del abanico de posibilidades que ellos conocen. De hecho, quiero citar, a propósito de lo que tú decías, Monty, es como que claramente estamos ante una inteligencia que nos supera en mucho. Sí.
Uno de los pilotos del Nimitz, que es el caso Tic Tac, ¿cierto? Este portaaviones norteamericano que vio, le hicieron esa pregunta. Ok, mucho se habla, que dice que han visto esto y que parece que esta tecnología es más avanzada. ¿Cuánto más avanzada? Le dijeron. Y él respondió, él dijo, para que ustedes entiendan, es para nosotros incalculable. Es tan avanzado lo que pueden hacer que ni siquiera nosotros, en desarrollo tecnológico del futuro, estamos pensando en poder siquiera hacer eso. No está en nuestra siquiera imaginación todavía. Lo que ellos hacen, lo que estos ovnis hacen, ni siquiera está considerado como tratemos de hacer algo parecido, porque para nosotros está fuera de nuestro aspecto de la realidad. Así de avanzado es. Dice, entonces, o sea, ¿cuánto es eso? Miles de años, dijo. Claro, no sé. Y siempre estos fenómenos se dejan ver en contextos sociales importantes. Por ejemplo, Brasil en el año 85 venía saliendo de su dictadura, en el 86 empiezan a ser un país democrático, a conformar una nueva constitución. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué le interesa? ¿El cambio social, los recursos naturales? O sea, son muchas preguntas que todavía quedan muy abiertas. Y en esa ocasión, nuevamente volvemos a lo mismo. Se prometió un informe en 30 días que llegó 23 años después y la gran conclusión fue que se trataba de una inteligencia en que no podían dar mayores explicaciones y que probablemente se trataban de objetos en capacidad de volar no de manera tripulada. Esa fue como la gran conclusión de ese informe en esa época. Ahora, que es la conclusión además de siempre. De hecho, no se puede descartar finalmente la hipótesis de vida inteligente en otros planetas. Avi Loeb, es cierto, el catedrático de la Universidad de Harvard, que es el que dijo: eso no es un asteroide, el Oumuamua Uma es una nave de recompilación de datos del espacio y se acercó a nuestro planeta por algo. Acaba de decir, acabo de darme cuenta de algo. Estadísticamente este objeto se vio por primera vez hace 5 años. Y es cuando hubo un aumento exponencial del avistamiento ovni en la Tierra. Mira. Y él hace referencia a eso, pero eso lo vamos a analizar en profundidad en otra oportunidad. Está bueno eso de Así es. Fenómenos aéreos no identificados va a ser parte de otro capítulo. Nosotros llegamos hasta el final de esta edición de Así Somos. Nos reencontramos mañana a eso de las 12:30 horas. Que descansen.